Por encima de todo. 7 de la mañana, 29 minutos. Juan Manuel, reportaba ayer la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, y su presidente Guillermo Herrera, un informe del sector que evidencia una contracción, caída en las ventas de viviendas bis y de viviendas no bis. Recuerdo incluso una entrevista que hicimos aquí con Guillermo Herrera a comienzos de año sobre cómo terminaba el 2022 en materia de venta de vivienda, y su pronóstico era desalentador, ¿verdad? Pero las cifras que se han conocido en las últimas horas son todavía más desalentadoras, más tristes, más lamentables. Por ejemplo, un dato: ventas de vivienda de interés social, como usted lo dice, Jesús, en Colombia cayeron 66% solamente en mayo, en relación con el 2022. Sí, leyendo aquí el informe, solamente voy a complementarlo con un dato porque tenemos obviamente al protagonista de la noticia. En el año 2023 se han dejado de vender 64,000 viviendas comparadas con el mismo periodo de enero a mayo, pero del año 2022. Saludamos precisamente al presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción, de Camacol, Guillermo Herrera. Doctor Herrera, bienvenido a RCN Radio. Gracias por estar con nosotros. Buen día. Buen día, Jesús. Un saludo para usted, para Juan Manuel, a todos en la mesa de RCN Radio, y felicitaciones por la certificación Incontec. Eso muestra el interés y la gran calidad del periodismo en Colombia. Muchas gracias, doctor Herrera. ¿Por qué se da la caída? ¿Por qué esta caída tan grande? Porque los números, la verdad, sí son para preocuparse un poco, la verdad. Sí, los números son realmente preocupantes, y la verdad es que ya acumulamos 15 meses de caídas continuas en las ventas de vivienda, sobre todo vivienda de interés social en el país. Una caída que se empezó a acentuar en octubre del año pasado, cuando se agotaron los recursos del programa de Mi Casa Ya. Y yo creo que hay varias razones que explican este comportamiento, que no puede responder a un ciclo, ¿no?, del sector de la construcción, sino que responde de una parte pues, a la misma condición económica que está viviendo el país, una condición que estuvo marcada por las elevadas tasas de inflación, que a su vez afectaron las tasas para la compra de vivienda, que se elevaron. Recuerden ustedes que pasamos de tener unas tasas del 10% por allá en el año 2021 a tasas que superaron el 18% para este último año. Pero adicionalmente, pues se ha generado también mucha incertidumbre alrededor del programa de subsidios del gobierno nacional, del programa de Mi Casa Ya. Primero, porque se agotaron los recursos, como les decía, desde octubre del año pasado, y solamente hasta mayo de este año se reanudó el desembolso de los subsidios a la tasa de interés. Y de otra parte, porque la nueva operatividad del programa ha generado muchos problemas para acelerar las ventas. Ahora se requiere tener SISBEN, hay que cumplir con unas condiciones de focalización, de calificación de los hogares, que han venido cambiando la dinámica comercial de la vivienda en Colombia, y que también pues, han contribuido a esta caída que, como les digo, acumula ya 15 meses continuos de caídas. Tanto así que, como lo mencionaba Jesús, para el periodo entre enero y mayo de este año dejamos de vender más de 64,000 viviendas en el país, y eso es una reducción de unos 13 billones de pesos en inversión de vivienda que hacen los hogares, y que puede representar hasta un punto porcentual del Producto Interno Bruto Nacional. Bueno, es un panorama realmente complejo y muy difícil el que usted ha descrito, con las distintas variables y los elementos que juegan en él. Pero la pregunta es también, por ejemplo, en términos de generación de empleo, esta reducción tan dramática que se ha descrito, esta caída en la venta de vivienda, ¿cómo se ha reflejado? ¿Cuántos empleos se han perdido? ¿O se han dejado de generar, por lo menos? Se han dejado de generar empleos, entre otras cosas, porque además de las ventas, ¿no?, de las viviendas, también se han venido reduciendo, se han venido yendo a la baja la iniciación de las obras de vivienda. Tanto que para mayo de este año ya superamos el 50% en la reducción del número de viviendas que entraron a construcción, ¿no? Pasamos de haber iniciado la construcción de más de 20,000 viviendas en mayo del año pasado a 10,000 este año. Y eso ha venido generando también en el año corrido, en lo que llevamos de enero hasta abril, por lo menos, que son las cifras que tenemos ya del DANE, una falta, ¿no?, de oportunidades de empleo en el país, en el sector de la construcción, que ha dejado de generar más de 44,000 empleos
frente al promedio de lo que teníamos entre el año 2019 y el año 2022. Entre el año 2019 y el año 2022, entre enero y abril de cada uno de esos años, se generaban más de 46.000 empleos. Para los primeros 4 meses de este año 2023, apenas generaron 2.400 empleos. Es decir, que ya empezamos a ver que se está afectando la generación de empleo en el sector de la construcción, que es algo muy importante, porque muchas familias, sobre todo personas que se dedican a trabajos a mano de obra no calificada, pues dependen de un sector como la construcción, que para el año pasado generó 1.5 millones de empleos directos. Doctor Herrera, le pregunto por alguna propuesta que tenga el gremio de la construcción para incentivar y para motivar la reactivación en todo el sector vivienda. ¿Cuáles serían 2 de las principales propuestas para poder lograr esta reactivación y que se dé pronto? Bueno, yo creo que aquí hay 3 propuestas, por decir. Las más importantes tienen que ver con los recursos, con la financiación de los programas. ¿Por qué? Porque para este año 2023, nosotros desde Camacol estimamos que se deben entregar 90.000 viviendas. 90.000 viviendas de interés social que se vendieron con cierre financiero, es decir, con recursos del programa de Mi Casa Ya. De esas 90.000 viviendas, en este momento, y se está tramitando un proyecto de ley de adición presupuestal para incrementar los recursos del subsidio, en este momento el gobierno nacional contaría con 2.2 billones de pesos que equivalen a 75.000 subsidios. Por ahí nos están faltando alrededor de 15.000 subsidios de 15.000 familias, además, porque estos no son recursos que le lleguen a los constructores, ¿no? Que le llegan a las familias que compran. Ahí están faltando unos 15.000 subsidios que hemos venido hablando con el Ministerio de Hacienda, también se lo ha planteado al Ministerio de Vivienda, y hay mucho interés en el Congreso por garantizar la financiación de los recursos del subsidio, anotando y reconociendo que ya se está haciendo un esfuerzo grande porque se está incrementando en 1 billón de pesos en esta legislatura el presupuesto del Fondo Nacional de Vivienda. También hay que trabajar en ingeniería presupuestal porque Mi Casa Ya tiene 2 beneficios, 2 tipos de subsidio. Uno que llamamos a la cuota inicial, donde nos faltan 15.000, y el otro subsidio es a la tasa de interés para que los hogares paguen menos y menos en cada cuota mensual de sus créditos de compra de vivienda. Ahí solamente tenemos 52.000 de las 90.000. Entonces, yo creo que es urgente el diálogo con el gobierno, seguir trabajando con el gobierno para garantizar que esos hogares que ya compraron sus viviendas, muchos de los cuales ya tienen la vivienda terminada, que son 52.000, y otros que se van a terminar de aquí a diciembre, puedan cumplir con ese sueño de vivienda. Y la otra propuesta que estamos haciendo desde el gremio, retomando las palabras del presidente Petro, que en abril dijo que estaban pensando en formular un programa que detenga la caída de la economía, que incluya, entre otros, la construcción de vivienda nueva. Pues lo que estamos proponiéndole al gobierno es que formulemos un plan contracíclico porque hoy tenemos más de 300 proyectos en todo el país, con 100.000 viviendas, más de 100.000 viviendas, que han venido en etapa de comercialización durante los últimos 12 meses. Y que estarían listas para arrancar construcción y que generarían más de 200.000 empleos y una inversión que supera los 16 billones de pesos, es decir, que también le serviría al crecimiento económico del país, porque eso supondría un crecimiento del PIB en más de 1 punto porcentual. Uno lo escucha con detenimiento, doctor Herrera, y es inevitable hacerle esta pregunta. En el tema del programa de Mi Casa Ya y su desfinanciación, ¿por qué se ha dado? ¿Cuál es el fenómeno? ¿Es una decisión deliberada del gobierno quizás de ahorcar al sector o simple y llanamente ha habido inexperiencia en el manejo del programa o simple y llanamente no hay los recursos, no quedaron listos, con lo cual algo de ello le podría caber si es que hablamos de culpabilidades al gobierno anterior? ¿Qué fue lo que pasó o qué es lo que ha pasado para que se dé este caso? Y le añado una, Juan Manuel y doctor Herrera, ¿o es que no le gusta al gobierno Petro el programa Mi Casa Ya porque viene de gobierno anterior? Juan Manuel, Jesús, pues vea, yo tengo que reconocer también el gran trabajo o el gran interés que ha tenido la ministra de Vivienda, la doctora Catalina Velasco, en mantener este programa, que es un programa que viene desde el año 2015, que ha beneficiado a más de 250.000 hogares en todo el país, ¿no? Que era un programa que no tenía trámites, que operaban con la aprobación de los créditos hipotecarios, y la persona que tenía un crédito pues tenía su subsidio también. Pero más allá de las culpas, sí entendemos que hubo un hueco en la financiación del programa.
que también se está haciendo un esfuerzo grande por cumplir con la financiación de un programa que es un programa que está dirigido para que los hogares más pobres, incluso hogares que ganan menos de 2 salarios mínimos en el país, pues puedan tener la garantía de un subsidio para poder comprar vivienda. Yo no creo que esto se trate de una acción deliberada, en ningún caso lo pensaría así. La misma ministra siempre ha reconocido que el programa estrella de financiación de vivienda en el país se llama Mi Casa Ya, es un programa que además es referente internacional, pero sí ha habido dificultades en la financiación, sí ha habido también demoras en conseguir los recursos para poder iniciar los desembolsos y claramente, como les contaba, también falta calzar, ¿no? Articular las dos fuentes de recursos del subsidio para que, de un lado, tengamos suficiencia de subsidios a la cuota inicial que calcen, que se sumen a los subsidios a la tasa de interés. De un lado, hoy tendríamos 75.000 y por el otro lado tendríamos 52.000. Ahí nomás están faltando 23.000 subsidios a la cobertura para poder garantizar que los hogares sí van a tener el desembolso de los subsidios. Y pues más allá de eso, como les comentaba, todavía habría que hacer un esfuerzo mayor porque este año estamos proyectando entregar entre 85.000 y 90.000 viviendas con subsidio. Pero el hueco en el fondo, digo, en la plata, ¿de dónde surgió? ¿Viene del gobierno anterior o aquí en el arranque del nuevo gobierno no se tuvo en cuenta el tema para financiarlo? Es que es bueno llegar al fondo del asunto. La verdad no podría decirles, no tengo la información detallada. Yo lo que le he escuchado a la ministra en varias ocasiones es que cuando ella llegó encontró desfinanciado el programa, pero estos son programas que siempre se mueven con el compromiso de vigencias futuras, sobre todo en el caso de las coberturas a la tasa de interés, y que eso requiere un trabajo, ¿no?, de gestión presupuestal, porque es un trabajo de aprobación ante diferentes instancias, ante el DNP, ante el Ministerio de Hacienda, ante el Consejo de Política Económica y Social, donde se sienta el presidente de la República, ¿no? Entonces, yo creo que aquí, más allá de buscar responsables de dónde está la falta de los recursos o dónde se quedó desfinanciado el programa, pues yo creo que aquí el interés es responderle a la cantidad de hogares, a la gran cantidad de hogares que cumplieron con pagar sus cuotas iniciales, que hicieron todo lo que se les pidió a la luz del programa, que ya tienen viviendas terminadas y que no las han podido recibir, no las habían podido recibir porque el programa está desfinanciado. Afortunadamente, y reconociendo el esfuerzo del gobierno nacional, en mayo ya se aprobaron esas 52.000 coberturas, lo que le da alivio a esos hogares para empezar con esos desembolsos que esperamos empiezan a ver efectivos en los próximos días, y que esos hogares, es que tenemos más de 50.000 hogares hoy que habían comprado sus viviendas hace más de un año. Las viviendas ya están pagadas en su cuota inicial, ya están vendidas, terminadas y no se habían podido entregar, ¿no? Entonces, eso es un afán que entiendo, porque lo he visto, lo he hablado con el DNP, con Hacienda, con la misma ministra, que tiene el gobierno nacional para resolver. Pero en todo caso, como les digo, falta todavía hacer ingeniería presupuestal, porque esto es un programa muy grande, muy fuerte, que ha venido impulsando el gobierno nacional desde el año 2015 y que ha generado muchos beneficios para los hogares, que genera mucho empleo, y vuelvo y lo digo, más allá que buscar quién responde o no por las faltas de financiación del programa, si es inexperiencia, si es una decisión deliberada, no creo, porque aquí lo importante es responderle a todos esos hogares que están esperando respuesta del gobierno nacional, ya sea que se trate del presidente Petro o que se trate de la gestión que se había hecho en el gobierno anterior. Es Guillermo Herrera, presidente de Camacol, la Cámara Colombiana de la Construcción. Doctor Herrera, gracias por estos dos con RCN Radio. Buen día y seguiremos en contacto. A ustedes, buen día, un saludo muy grande, y a toda la audiencia de RCN Radio, de verdad, un saludo muy grande.